Bienvenidos a su programa, Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica en nuestras vidas. Mi nombre es Alonso Zavala, atiendo la secundaria en la Academia de San Gabriel y soy miembro de la iglesia de Eastmont que está localizada en el este de Los Ángeles. Pero antes de nada, empecemos con una oración. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. En este momento queremos pedir tu dirección y tu bendición para mí, Señor. Úsame como tu instrumento. Y por favor abre las mentes, los oídos y los corazones de los hermanos o hermanas que van a estar escuchando esta lección, hermano. Le doy gracias por todo lo que nos ha dado en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este tema se titula Desde Adán hasta Moisés. Y vamos a hablar de la ley de Dios antes de que Dios se las haya dado escritas en una piedra a Moisés en el monte Sinaí. Y qué mejor manera de empezar con abriendo las Santas Escrituras. Los invito a que abramos nuestras Biblias a Romanos 5, 13 y 14. Romanos 5, 13 y 14. Y dice así: Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. ¿Quién nos quiere enseñar Pablo sobre la ley en este pasaje? Bueno, hermanos, la frase antes de la ley es igual o paralela a decir desde Adán hasta Moisés. Él es simplemente quería decir de un tiempo en el mundo antes desde la creación hasta el monte Sinaí. Y ese fue un tiempo antes de que haya dado en piedra física sus requerimientos para el sistema israelito. Y antes de la ley también significa antes de que haya detallado sus mandamientos para los israelitas. Pero ¿existía antes el pecado? Por supuesto que sí. ¿Acaso el adulterio y la mentira no son pecados contra Dios? Por supuesto que sí. Pero en la Biblia se encuentran muchos ejemplos de esto, como en el primer libro, que es antes de que Dios le haya dado las tablas a Moisés, se encuentra esos tipos de pecados. Se encuentra un ejemplo en Génesis 3:6. Los invito a que vayamos a las Biblias en Génesis 3:6. Génesis 3:6. Y dice así: Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Aquí vemos no uno, sino dos ejemplos o transgresiones de la ley antes del monte Sinaí. Si lo hacen en partes, aquí ven, dice, y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Uno de los mandamientos es no codiciarás. Y aquí claramente vemos que codició ella. Y también otro. Les pregunto, ¿el árbol era de Eva? Por supuesto que no. Dios les había dado todos los otros árboles, menos ese. Y como no era de ella, lo tomó. Eso cuenta como un pecado. Claro, antes de la ley, obvio, la gente tenía nomás una idea generalizada de lo que quería Dios para ellos. Pero obviamente sabía lo suficiente como para diferenciar entre el bien y el mal. Aquí hay otro ejemplo en Génesis 4:8. Los invito a sus Biblias a Génesis 4:8. Y dice así: Caín habló con su hermano Abel,
Y sucedió que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos que Caín mató a Abel. ¿Pero por qué? Simple. Caín le tenía envidia, le tenía enojo contra su hermano Abel. ¿Pero por qué? Porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y si vemos un versículo para abajo, Génesis 4:9, dice: entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Aquí vemos que Caín está tratando de ocultar la verdad. Pero ¿por qué tendría que ocultarlo? Si no tiene los mandamientos que dicen no matarás, ¿de qué tiene miedo? Si no está escrito, pues no le importa, ¿verdad? Pero él sabía que lo que había hecho era malo porque tiene una conciencia. Les invito a que vayamos a Romanos 1:20. Romanos 1:20. Y dice así: porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué significa eso, hermanos? Que desde la creación del mundo Dios se había relacionado con el ser humano. Desde siempre, Él ha estado con nosotros y Él nos tenía sus leyes escritas en nuestros corazones. Y para Eva y Adán, obedecer a Dios era tan simple como para nosotros es respirar. Pero después, desde Adán hasta Moisés en la esclavitud, los israelitas cayeron en esclavitud y ahí pasaron 430 años. ¿Se pueden imaginar lo que son 430 años? Hoy en día esos son como 4 generaciones. Y en 4 generaciones puede pasar mucho. Alguien puede morir, un montón de cosas pueden pasar. Y como cayeron esclavos, obviamente van a estar sirviendo a alguien. Y ese alguien era un idólatra, que era Egipto. Y se olvidaron de Dios, de su esencia, de lo que quería de ellos. Y luego ahí Dios llama a Moisés de Egipto y está afuera por 40 años. Y cuando regresa le dijo al faraón que los deje a su pueblo ir. Y cuando se fueron, él en el monte Sinaí, Dios les dio sus 10 mandamientos. Y luego se los dio a su pueblo para que lo obedecieran y supieran cómo era Jesús. Pero lamentablemente, de nuevo, ellos nomás estaban obedeciendo lo que decía ahí, nomás, estos mandamientos tengo que hacerlo. Pero a Dios no le gustaba eso. Él quería que lo hicieran por amor a Él. Querían que lo adoraran porque ellos quisieran, no nomás porque está ahí. Los invito a que vayamos a Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Y dice así: porque este será el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí vemos que Dios quiere que nosotros lo sirvamos por amor. Quiere que ahora que esté escrita en su corazón. Así como fue en el principio. Adán y Eva adoraron a Jesús como era tan fácil como respirar. Y Jesús quiere que así sea para nosotros hoy en día. Para concluir, hermanos, los quiero dejar con una oración. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos. Santo, santo y glorificado sea su santo y bendito nombre, Señor. En este momento le quiero dar las gracias porque nos dejó tener este tema, esta lección. Le doy gracias porque hasta ahorita no hemos tenido nada que lamentar. Le pido que los hermanos hayan podido entender algo de este mensaje y puedan usarlo en sus vidas, que lo apliquen en una manera práctica. Gracias por todas sus bendiciones que usted nos da día a día sin merecerlo, Señor. Todo esto se lo pido en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, que vive por los siglos de los siglos. Amén.